Hola, de lo que trata hoy es de que tenemos que checar si una función es solución de una ecuación diferencial. Checar si son solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo y yo voy a tener la ecuación diferencial. Recuerden que la ecuación diferencial es una ecuación que tiene derivadas de la siguiente forma. Esta es mi ecuación diferencial. Bien, y me dice que cheque si su solución es esta. Observen aquí, de este lado derecho, y ya aparece en términos de x. Es una solución explícita. No siempre hay soluciones explícitas. Solución explícita es que y queda en términos de x. Entonces, si esta es su solución, debe de satisfacer la ecuación diferencial. La ecuación diferencial está aquí con su derivada. Puede haber más derivadas, pero en este caso es muy sencilla. ¿Qué es lo que tengo que checar aquí? ¿Cómo le tengo que hacer para ver si esto que está acá es solución de esto que está acá? Del lado izquierdo me dice que derive y con respecto de x. Eso ya lo saben hacer muy bien. Entonces voy a derivar esto, derivada de y con respecto de x. Y si lo derivo, baja el 4, ya saben. Espero que anden bien en derivadas. Y aquí queda x al cubo. Eso, simplificándolo, queda como x al cubo entre 4. Esto sería de este lado. Ahora, ¿qué sería de este? Me dice que es x por y a la 1 medio. Voy a ponerlo aquí, este es el lado izquierdo de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta. Ahora, del lado derecho me dice que multiplique x por la solución, pero elevada a la 1 medio. Si yo agarro esta expresión que es la solución y la elevo a 1 medio, vamos a ver cómo quedaría. Elevarlo a 1 medio es sacarle raíz, entonces va a quedar y a la 1 medio. Saco raíz de todo esto, me va a quedar raíz de un 16avo, es raíz cuadrada de un 16avo de x a la cuarta. Eso es equivalente a hacer aritmética simple. Esto es un cuarto por x al cuadrado. Si aquí esto lo observo como una expresión con una potencia radical, esto sería equivalente a esta raíz como un 16avo de x a la cuarta elevada a la 1 medio. Se reparte este 1 medio con esta expresión porque se está multiplicando con esta x a la cuarta. Entonces va a quedar raíz de un 16avo es un cuarto y raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Entonces esto de aquí es y a la 1 medio. Y me dice del lado derecho de la ecuación diferencial que x lo tengo que multiplicar por y a la 1 medio. Aquí ya tengo x, entonces lo multiplico por esta expresión que está acá. Entonces me va a quedar un cuarto por x al cuadrado. De tal forma que si lo multiplico me va a quedar x por x al cuadrado y acá un cuarto. Y yo tengo que x al cubo multiplicado por un cuarto. Observemos que esta expresión es la misma que esta que está acá. La única diferencia que esta de aquí es el lado derecho de la ecuación diferencial. Como satisface tanto del lado izquierdo como del lado derecho esta solución, esta hipotética solución, entonces se dice que sí es solución de la ecuación diferencial. Muy bien, de esa manera se checa si una expresión, si una ecuación de esta forma es solución de una ecuación diferencial. Voy a pasar a otro ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser el 2i. Tengo la ecuación diferencial de la siguiente forma, menos 2y' más y igual a 0. Esta es prima, lo voy a borrar, aquí me queda prima. Entonces observemos que es una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, porque no hay derivadas parciales, hay derivadas comunes y corrientes de cálculo 1, y es lineal, y es homogénea porque aquí hay un 0. Entonces esa es una ecuación diferencial de segundo orden. Y la solución propuesta es y es igual a t por e a la t.
¿Cómo llegó esta solución? De eso trata el curso, pero ahorita tenemos que checar si esto es solución de esto de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Derivar una vez y derivar dos veces. Entonces, si derivo esto, tienen que cuidar mucho sus derivadas. Derivo eso, me va a quedar t por e a la t, por regla del producto de derivadas, más e a la t. Lo vuelvo a derivar, me va a quedar así. Y aquí va a quedar e a la t más t e a la t más e a la t. Derivo esto y obtengo esto. Simplificando me va a quedar 2 e a la t más t e a la t. Muy bien, ya tengo los actores que juegan en esta obra de teatro de aquí. Entonces sustituyo todo esto que está aquí, lo sustituyo acá. Esto que está aquí lo sustituyo acá y esto que está aquí lo sustituyo acá y veo si me da cero. Si me da otra cosa distinta de cero, entonces no es solución. Pero veamos. Entonces primero la y prima, entonces va a quedar 2 e a la t más t e a la t. Esto es esto de aquí y luego me dice menos 2 veces y', que es esto de acá. Entonces abro un paréntesis, me queda t por e a la t más e a la t y luego me dice más la solución normalita. Y aquí la solución normal sin derivadas va a ser t por e a la t. Y la pregunta es, aquí pongo un signo de interrogación porque no sé si es cero. Tiene que ser cero para que sea solución. Si aquí me da, por decirlo algo, 8, 8 no va a ser igual a 0, entonces concluyo que esto no es solución. Pero veamos, hagamos álgebra. Entonces me queda 2e a la t más t e a la t menos 2t e a la t menos 2e a la t más t e a la t. Y todavía me hago el menso y no sé si es 0. Entonces vamos a hacer términos semejantes. Este que está aquí, menos 2t t por e a la t, se va con este de aquí y este de acá. Este de aquí que estoy subrayando con este de acá es 2t e a la t, menos 2t e a la t. Este y este se anulan. Y este que está aquí con este se anulan. Entonces llega una identidad, 0 es igual a 0. Por lo tanto, es solución también. De esa manera se checa si son soluciones o no. Paso al siguiente ejemplo. El tercer ejemplo es el siguiente. Tengo la ecuación diferencial, la cual es la siguiente. Y me dan una solución implícita. Solución implícita. La cual es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. ¿Por qué es implícita? Porque no está despejado y en términos de x, es decir, está todo aquí revuelto, todo junto. Se podría despejar, es decir, despejar de aquí y derivar, como en el primer ejemplo, con respecto de x, y luego poner lo que es y aquí, luego poner x y ver que se da una igualdad. Pero lo que voy a hacer si una solución es implícita, es decir, que no está despejada, voy a derivar implícitamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí me dice la ecuación diferencial del lado izquierdo que tengo que derivar. Entonces, pues derivo esto de acá. Si yo derivo esto de acá, derivo el lado izquierdo y derivo el lado derecho. Veamos qué sucede. Voy a derivar esta expresión, x cuadrada más y cuadrada, con respecto de x. Y de este lado también voy a derivar el 25 con respecto de x. Esa es la derivación implícita de sus cursos de cálculo diferencial. Entonces ustedes bien saben que si derivan una constante que es 25, esto va a ser 0. El lado derecho va a ser 0. Esa es la derivación implícita. De aquí yo tengo que tomar en cuenta que y está dependiendo de x. Entonces se aplica ahí algo similar a la regla de la cadena. Es decir, aquí voy a derivar. Tengo una suma, entonces derivo lo primero. El primer sumando me va a quedar así. Y luego derivo esto de acá. Todo con respecto de x, siempre tomando en cuenta que y depende de x. Entonces, si derivo esta expresión, eso es muy sencillo, entonces me va a quedar 2x. Si derivo esto de acá, obviamente primero, por regla de la cadena, es derivar la potencia, entonces aquí va a ser más 2y.
pero tengo que tomar en cuenta que y depende de x. ¿De qué manera? No lo sé, porque yo no tengo nada de este lado, no lo conozco. Entonces nada más voy a expresar esa expresión como la derivada de y con respecto de x, y eso es igual a 0. Muy bien, repitiendo otra vez, y depende de x, eso lo tengo en mente. Entonces, si derivo esto, que está elevado al cuadrado, primero elevo la potencia. Recuerden cómo se hacía en regla de la cadena, como cascarones. Primero la cáscara exterior, la capa exterior la derivo, baja el 2 y me queda 2y por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería la derivada de y con respecto de x. Pero insisto, como y sí sé que depende de x, pero no sé de qué manera, por eso pongo el signo de interrogación, nada más lo dejo simbolizado aquí. Entonces, ya derivé implícitamente. Ahora, ¿qué me dice esta ecuación? Que debo de despejar la derivada de y con respecto de x. Aquí la tengo, entonces la despejo. De tal forma que me va a quedar como la derivada de y con respecto de x, aquí va a estar multiplicada por 2y, pasa este más 2x, no despejo primero esto, despejo esto primero, lo que está más hacia afuera, más exterior. Esto pasa restando, me queda menos 2x. Luego, esto está multiplicando, pasa dividiendo de tal forma que me queda la derivada de y con respecto de x es igual a menos 2x entre 2y. Se cancelan los dos y me queda menos x entre y. ¿Y qué obtengo? Lo mismo que tengo acá. Entonces quiere decir que esta parte de acá, esto que está aquí, sí es solución de esta ecuación diferencial que tengo acá. Muy bien, como es solución, sí la satisface. Esta es una solución. ¿Qué figura es esto? Esto es un círculo de radio 5. Lo puedo ver así. X cuadrada más y cuadrada es igual a 5 al cuadrado. Si yo hiciera en mi plano X, Y, ahorita ya voy a pasar al otro tema aprovechando este problema. Este es un círculo de radio 5 centrado en el origen. Esta figura geométrica es un círculo, este es el eje X, este es el eje Y. Es un círculo de radio 5, entonces va a ir así. Ese es mi círculo chafa, este es radio 5. Este círculo es una solución de esta ecuación diferencial. Y aquí la ecuación diferencial, recordemos que está escrita aquí con derivadas. Así lo definí la clase pasada. Entonces, ¿qué era la derivada? Recordemos las clases de cálculo diferencial. La derivada es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué representaría la derivada aquí? Es simple. Las las pendientes de las rectas tangentes a este círculo. Eso se llama isoclinas o campo de direcciones. Voy a explicar en el siguiente parte de esta clase más a fondo ese tema. Continúo. Bien, el siguiente tema es isoclinas. ¿Qué son las isoclinas? A grandes rasgos y tratando de explicarlo en términos simples, es la solución gráfica de ecuaciones diferenciales. Siguiendo con el ejemplo que les había puesto de la ecuación diferencial siguiente, que era esta, menos x entre y, ¿cómo podemos darnos cuenta de la solución gráfica de esa ecuación diferencial? Si yo tengo aquí el eje x, y aquí voy a tener el eje y, entonces ¿de qué trata esto? De ver cómo es la solución gráfica. En unos instantes, ya que explique esto, lo voy a poner en bonito, ya hecho con un software, ¿no? Pero primero voy a explicar. Esto es la derivada, y la derivada está escrita de esta forma. La derivada es la pendiente de la recta tangente, eso recordémoslo, de cálculo 1. Si yo tengo una gráfica, recordando que era la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál sería aquí la recta tangente? Esta. Esa sería la recta tangente. ¿Qué sería la derivada? La pendiente. En términos coloquiales sería el grado de inclinación de esa recta tangente.
Muy bien, ya recordando eso de cálculo diferencial, regresando al problema de esta ecuación diferencial, me está dando la pendiente de la recta tangente. Vamos a pararnos en este plano cartesiano, en el punto que sea ese punto que estoy poniendo ahí en rosa, es el punto 0,1. ¿Cómo va a ser la recta tangente ahí? A la curva que estoy buscando. La curva que estoy buscando es la isoclina. Entonces, si yo me paro en ese punto, recordando, esto es un par ordenado, es decir, esto tiene coordenadas x y y, siendo x 0 y y 1. Entonces, la derivada está expresada de esta forma, la ecuación diferencial en sí. Entonces, observo aquí cómo va a quedar la derivada de y con respecto de x. Aquí va a ser x, me dice que es 0. Aquí va a ir un 0. Y aquí y me dice que va a ser un 1. Recordando que este es x y este es un 1. Eso obviamente va a ser 0. Entonces la derivada es 0. Y recordando que la derivada es la pendiente de la recta tangente, si la pendiente es 0, estamos hablando de una recta horizontal. Entonces va a estar así. Esta va a ser la recta tangente a una curva hipotética. Vamos a pararnos ahora en otro punto. Por ejemplo, este que está aquí. Este punto que está ahí que acabo de señalar en rosa va a ser el punto 1,0. 1 en x, 0 en y. Veamos cómo va a ser la derivada en ese caso. La derivada de y con respecto de x va a ser menos x entre y. Aquí esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Entonces, si x es 1, va a ir arriba. Va a ser según la receta de cocina que tengo aquí. Y y es 0. No puedo dividir entre 0, pero si pudiera, esto es, por decirlo así, infinito. Si yo derivo algo entre 0, se hace, o algo entre casi 0, eso no se puede, pero sería algo muy cercano a infinito. Entonces, quiere decir que la recta tiene una pendiente infinita. ¿Cuándo algo tiene una pendiente infinita? Cuando está vertical. Si una pendiente es infinita, entonces estamos hablando de una recta vertical. Va a estar así. Esa es la pendiente de la recta tangente en este punto que está aquí. Ahora vámonos a otro punto. Otro punto sería, no sé, vamos a este que está aquí. Este que está aquí va a ser el punto 0 en x menos 1 en y. Entonces, si yo otra vez regreso a la ecuación diferencial, me va a quedar de la siguiente forma. ¿Qué me dice que es x? Es 0. Entonces aquí va a estar 0. ¿Qué me dice que es y? Menos 1. Aquí está. X es 0, y es menos 1. Entonces esto es 0, menos 0. Bueno, eso es 0 entre menos 1. Esto es 0. Entonces, si la derivada es 0, la recta tangente es horizontal. De nueva cuenta, aquí va a ser la recta tangente es horizontal. Como ven, estamos buscando la curva integral, es decir, qué curva satisface que sus rectas tangentes son todas estas de aquí. De una vez les adelanto que en el punto simétrico menos 1,0, la recta tangente va a ser también vertical, va a ser infinita. Muy bien, puede ser un cuadrito, no sé. ¿Cómo puedo diferir, darme cuenta si es un cuadrito o no? Pues vamos a agarrar otro punto. Otro punto sería este que está aquí. Este que está aquí, vamos a ponerlo de mejor forma. Vamos a tomar el punto que está aquí. Este punto que está aquí va a tener coordenadas menos 1 en x, 1 en y. Esta va a ser mi coordenada x y esta va a ser mi coordenada y. Regreso a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial me dice que agarre la coordenada x es menos 1, pero hay un menos ya implícito en la ecuación diferencial, entonces cuidado. Aquí va a estar un menos 1. Y la coordenada y es 1, entonces aquí va a estar 1 menos por menos me da más. Aquí es un 1, entre 1 me da 1.
Muy bien, la derivada me da un 1. La derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces si la pendiente es 1, recordando si la pendiente es 1, es una recta a 45 grados. Quiere decir que la recta tangente en este punto va a ser la siguiente. En este punto va a ser la recta tangente así. Ahora vamos a este punto que está aquí, por ejemplo. Este punto va a tener coordenadas 1,1. Si yo agarro ahora la ecuación diferencial y agarro cómo está expresada, esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Entonces, vamos a ponerlo. Me va a quedar de la siguiente forma: menos x es menos 1 y y es 1. 1. Aquí lo voy a colocar de manera correcta. Es 1. Esto es menos 1. Ahora me dice la derivada es menos 1. Si la derivada es 1, es a 45 grados. Si la derivada es menos 1, es una recta a menos 45 grados. Esa es la pendiente. Entonces en este punto va a ser una recta así. Vamos a colocarlo del color azul. Entonces ya empieza a agarrar forma este campo de isoclinas. Quiero encontrar la curva cuyas rectas tangentes son las que estoy poniendo en color. Si recordamos el ejemplo que lo analicé hace unos instantes, una solución implícita de esta ecuación diferencial era x cuadrada más y cuadrada igual a 5 al cuadrado. Era un círculo de radio 5. Observemos aquí, lo voy a poner en color blanco. Estas son las rectas tangentes, ¿no? Lo que acabamos de poner aquí, aquí y aquí. Obviamente si agarro este punto, para adelantarles un poco, pueden probar el punto menos 1, menos 1 y les va a dar una pendiente así, una recta tangente de la siguiente forma, que es así y aquí así. Entonces, ¿qué curva pasa por aquí de tal forma que sus rectas tangentes son las que tengo en color? Pues muy fácil. Vamos a tratar de dibujarlo. Insisto, esto es a mano. Eso es un círculo. Bueno, ya saben que yo dibujo pésimo. Eso es un círculo. Sin embargo, vean la siguiente gráfica que muestro a continuación. Ahí se ve el campo de isoclinas. En el campo de isoclinas podemos ver todas las rectas tangentes. Si vemos las rectas tangentes, envuelven círculos, como lo represento aquí, en blanco. Esta parte de aquí es el círculo.